La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amigos. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar acerca del día del reposo consagrado a Dios, que vendría a ser, conforme a los santos mandamientos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Como bien sabemos, en el cuarto mandamiento que Dios dio a los hombres nos dice: acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será día de reposo consagrado a Jehová. Bien, amigos, vamos a hablar acerca del día consagrado a Dios. Como bien sabemos, en la actualidad muchas personas, siguiendo enseñanzas humanas, enseñanzas que no están conforme a las Sagradas Escrituras, a veces hacemos cultos en oración, cultos a Dios, diferentes días de la semana. Pero bíblicamente, conforme al mandamiento, a la ley de Dios, el cuarto mandamiento nos ordena y nos habla acerca del día sábado. Para empezar, la palabra sábado viene del hebreo sabat, que significa descanso. Y este es el séptimo día. Como nos dice el cuarto mandamiento, que el hombre debe acordarse del séptimo día para santificarlo, para consagrarlo a Dios. ¿Ve? Día de reposo consagrado a Dios. Y con respecto a ello, en la actualidad se ha desviado la enseñanza de Dios, se ha cambiado este mandamiento en muchos lugares. Muchas personas hasta la actualidad van enseñando equivocadamente los mandamientos de Dios, cambiando este mandato que ordena consagrar el sábado a Dios, descansar el día del sábado. Bien, bíblicamente vamos a proceder a responder algunas preguntas muy importantes que nos van a ayudar a aclarar la enseñanza de Dios con respecto a este día sábado, día séptimo día. Bien, la primera pregunta que vamos a responder bíblicamente vendría a ser: ¿quién ordena al hombre que repose el día del sábado, que descanse el día del sábado? Vamos a leer en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 3. Dice el Señor. Levíticos, capítulo 19, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces ese es el mandato que Dios nos da, nos dice: cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, dice. ¿Ve? Entonces, ¿quién es que da la orden al hombre para que repose el día del sábado? Es Dios. Esta enseñanza, esta orden viene de parte de Dios. ¿A quiénes les manda Dios que guarden el día de reposo? Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por generaciones, por pacto perpetuo. Nos dice que el día del reposo tenemos que celebrarlo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Y a quiénes manda? A los hijos de Israel. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son o quiénes conforman los hijos de Israel? ¿Quiénes son los israelitas? Para aclarar ese punto, vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En este texto Dios nos dice que si nosotros somos cristianos, nos consideramos cristianos, venimos a ser
simiente de Abraham, hijos de Abraham. Y conforme a las Sagradas Escrituras, los hijos de Abraham son considerados israelitas, es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Por eso, Gálatas nos aclara diciendo que la palabra israelita, bíblicamente, su sinónimo es ser cristiano. Cristiano es lo mismo que ser israelita. Por eso es que Dios nos dice en este texto, si ustedes son de Cristo, nos dice el Gálatas 3:29, ciertamente son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, el mandamiento de Dios viene a su pueblo, al linaje de Abraham, a los que son de Cristo, a los cristianos, hablando mejor, hablando con un poco más de claridad, el mandamiento de Dios, conforme a guardar el día del reposo, Dios da a todo aquel que es linaje de Abraham, conforme a nuestro Señor Jesucristo. A ellos es mandado, a los cristianos Dios les ordena a que guarden el día de reposo. Siguiente pregunta. ¿Por qué se debe guardar el día de reposo? ¿Por qué se debe guardar el día de sábado? Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Dios nos dice que el día 7º es una señal establecida por Dios entre mí, dice Dios, ¿no? Entre Dios y los hijos de Israel. Como sabemos, entre Dios y todos los cristianos, el linaje de Abraham. Por eso tenemos que guardar, porque Dios estableció esa señal para todos nosotros. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, también nos aclara por qué debemos guardar. Dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Esa es la palabra. Nuevamente nos dice que este día es una señal entre Dios, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, dice. Entonces, el día del reposo es una señal establecida por Dios, en el cual Dios nos va a santificar, como dice este texto. Claramente dice, yo Jehová que los santifico. ¿Qué más nos habla acerca del día del reposo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer conforme a la enseñanza bíblica en los días sábados? ¿Cómo se debe guardar el día de reposo? Libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hablamos de un día consagrado a Dios, justamente porque son 24 horas que el hombre debe dedicarlo a la oración, a la meditación, a la lectura de las Sagradas Escrituras. Por eso dice aquí, ¿no? Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas. Ese punto vamos a responder en el siguiente texto. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Conforme a las enseñanzas bíblicas, el día empieza a las 6 de la tarde. A las 6 p.m. de cada día finaliza un día y empieza un día. Pero empieza con las 12 horas de oscuridad, 12 horas de noche y 12 horas de día. Es por eso que dice de 6 de la tarde hasta
6 de la tarde del día siguiente, después de que se pasa una noche, eso es considerado un día delante de Dios. No es como se ha establecido actualmente que a las 12 o a las 0 horas empieza el día. En este caso, las 0 horas vendría a ser después de las 5 de la tarde del día, empieza las 0 horas, se cuenta primera hora. Entonces, por eso es que nos dice la Escritura, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces tenemos que cumplir con la enseñanza de Dios. El día consagrado debe ser 24 horas. Y ahí nos dice, ¿no? Nos orienta la Biblia, las Sagradas Escrituras nos orienta de qué manera debemos guardar el reposo. No nos dice que es 1 hora al día o 2 horas, sino un día entero dedicado al reposo, al descanso. El siguiente texto nos habla en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 31. ¿Cómo se debe guardar el sábado? Es la pregunta. Será para ustedes el sábado muy solemne, en el que ayunarán. Esta es una ley perpetua. Ahí nos dice Dios con claridad, para ustedes será el sábado muy solemne, un sábado muy solemne en el que ayunarán. Esta es una ley perpetua. Conforme a las enseñanzas de Dios, nos habla acerca de que el hombre tiene que practicar el ayuno en este día, ¿no? Por eso dice, en el día del sábado será solemne, en el cual ayunarán. En otra versión de las Sagradas Escrituras dice, afligiréis vuestras almas. Entonces, el consejo de Dios para aquel hombre que quiere consagrar un ayuno a Dios, tiene que ser en día sábado. Bíblicamente, el ayuno se hace los días sábados, porque ese día es consagrado a Dios. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿qué se tiene que hacer en los días del sábado? ¿Qué más se tiene que hacer en los días del sábado? Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 28, versículos 2, 9 y 10. Dice la Escritura, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Vamos a hacer un alto en este punto. Dios dice, mándales a los hijos de Israel, mándale a la simiente de Abraham, a los cristianos, ¿no? Mi ofrenda. Mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor a mí agradables, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Dios está pidiendo ofrenda, mi pan, mis ofrendas encendidas. ¿Se dan cuenta? Muchos de ustedes yo sé que no han escuchado tal vez hablar que Dios pide ofrenda. Mi pan, mi ofrenda, dice, ¿ve? En olor grato a mí guardaréis ofreciéndola a su tiempo. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Claramente nos dice, es el holocausto de cada día de reposo. Conforme a la enseñanza de nuestro Dios, esto es lo que tenemos que cumplir como cristianos, como simiente de Abraham. Y para eso nos dieron ejemplo nuestros padres, nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Desde el principio de la creación del mundo, conforme a la enseñanza bíblica, los hombres daban ofrendas a Dios.
¿no? Entonces, Dios también en las Sagradas Escrituras dice, mándales a mi pueblo Israel mi ofrenda, mi pan en olor agradable a mí. Es un obsequio a Dios, es una ofrenda, un sacrificio a Dios, ¿no? Por eso dice ahí, mas el día de reposo, se tiene que hacer esto en día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo. Ojo ahí, de cada día de reposo. Además del holocausto continuo y su libación. Esa es la enseñanza de nuestro Dios, al ejemplo de nuestros antepasados, como decíamos, que siempre se ha hecho ofrendas a Dios. En la actualidad hay muchas personas basados en otras enseñanzas que no son las Sagradas Escrituras, hablan y dicen que ya no se ofrece ofrenda a Dios. Es como decir, ya no hay que darle el pan a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo vino y fue una ofrenda por nuestros pecados. ¿No es cierto? Esa es la palabra que manejan. Y ese punto es necesario también aclararlo. Aquí, la ofrenda que Dios nos pide en cada día de reposo, no nos pide por nuestros pecados. Simplemente nos dice, mándales a los hijos de Israel mi ofrenda, mi pan en olor, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor a mí agradables, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. No nos dice que es por el motivo de sus pecados, sino que nos dice, esa clase de obsequios yo les voy a recibir a ustedes. Por ejemplo, hablando de Abel, ofrecía a Dios. Lo mejor de sus ovejas ofrecía a Dios. Y no ofrecía por sus pecados, él ofrecía en agradecimiento porque Dios había bendecido y sus animales se habían multiplicado. En agradecimiento a Dios, él lleva la ofrenda a Dios. De igual manera también hablando de Noé. El día que pasó el diluvio, salieron del arca y lo primero que hicieron es hacer una ofrenda a Dios. Una ofrenda a Dios. En agradecimiento por haberlos protegido, por haberlos cuidado, por la vida, la salud, su bendición que Dios nos da. Entonces, estas ofrendas son obsequios que como hijos nos corresponde también hacer a Dios, que es nuestro Padre. Por eso dice aquí, mi pan con mis ofrendas. Al decir pan, nos hace entender que Dios también come, pero no al igual que nosotros, sino dice, mis ofrendas encendidas en olor grato a mí. Guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Estas son enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No venimos a enseñarles enseñanza humana, cambiando las cosas, no. Y justamente también, antes de continuar, para aclarar este punto, nuestro Señor Jesucristo también hacía estas ofrendas. Cuando fue a la Pascua, cuando era niño, María y José le llevaron justamente con un cordero en ofrenda a Dios. Eso está en las Sagradas Escrituras. Incluso en las películas se puede ver que de niño Jesús lleva una ofrenda a Dios. ¿Ve? Como hijo de Dios cumplió esta enseñanza y nos dio el ejemplo. Ahora, lo que Él hizo, el sacrificio de su vida que Él hizo en la cruz por todos los que le aceptan, por todos los que aceptan sus mandamientos, eso también es necesario que se cumpla. Pero primero tenemos que pasar por la enseñanza de la ley. Eso es otro punto, estaremos aclarando en otro video. Continuemos con el texto. Vemos que Dios nos pide que en el día del sábado se hagan las ofrendas, los regalos a Dios. Bien, ¿qué más? A ver, en el libro de Ezequiel, capítulo 46, versículos 3 y 1. Dice la Escritura: Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada de la puerta en los días de reposo
y en las nuevas lunas. Conforme a la Biblia, el día autorizado para que el hombre adore a Dios es el día de reposo. ¿Ve? Adorar es una cosa y alabar es otra cosa. Entonces, los días autorizados para que el hombre pueda adorar a Dios, ¿ve? Dice, ¿no? Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Adorar conlleva cumplir ciertos requisitos que también son regalos, ofrendas, cánticos, alabanzas. Eso conlleva, incluye a lo que es alabar, adorar. En cambio, alabar simplemente hace referencia al hecho y efecto de pronunciar cánticos, coros celestiales en alabanzas a Dios. Bien, entonces el día sábado es un día autorizado para que el hombre pueda adorar a Dios. No hay otro día, conforme a las Escrituras, en el cual Dios permita que se le adore, ¿no? La recomendación es adorar en los días de reposo. Versículo 1. Así ha dicho Jehová, el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Ojo aquí, cerrada los 6 días de trabajo. Y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Ahí autoriza Dios que las puertas del templo, tanto como en el cielo, como los templos, las casas de oraciones en la tierra, se abrirán, dice, en los días, estarán cerradas los 6 días de trabajo, los 6 días para trabajar, pero el día de reposo se abrirá, el séptimo día se abrirá, dice, ¿no? Se abrirá también el día de la luna nueva. Nos habla del día de reposo. Los sábados son consagrados a Dios, y también aclarar este punto acerca de los días de luna nueva. Son considerados el día de reposo consagrado a Dios también, en las cuales las puertas del cielo, las puertas del templo de Dios, las puertas de las sinagogas, de las casas de oración se abren. Y actualmente, en estos últimos tiempos, el pueblo israelita, el pueblo de Dios, vamos llevando en práctica estas enseñanzas y hacemos la cordial invitación a todo aquel que cree en el mandamiento de Dios a que nos acompañe a cada una de las casas de oraciones a reposar, ¿no? Hablando bien, esta invitación principalmente viene de parte de Dios, no es invitación humana, sino de parte de Dios. Bien, ¿qué más es lo que se tiene que hacer en los días del sábado? Aquí hay un pasaje bíblico en el cual nos habla de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30, y nos dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso es cuando nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos salieron, antes de salir al monte de los olivos, cantaron el himno. Salmos 13, como la Escritura nos va a mandar. Entonces, en los días de reposo también se canta las santas alabanzas, el himno de los himnos, que está escrito en los Salmos 13, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos que hicieron en aquel tiempo. Ahora, ¿qué más se tiene que hacer en el día del sábado? A ver, ¿qué se tiene que leer los sábados? Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
En los días de reposo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es escuchar las prédicas y practicar las prédicas internamente en la casa de oración. ¿Ve? Eso es lo que nos dice este texto en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, en los días de reposo tenemos que leer las sagradas escrituras, los libros de los profetas. También en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 15. Y después de la lectura de la ley, ahí está la palabra, ¿no? En los días del sábado se tiene que leer la ley de Dios, ¿ve? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, que son las Sagradas Escrituras, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aquí nos da a entender que los días de reposo son días de meditación en las enseñanzas de Dios. Es un día de meditar principalmente en la ley de Dios, ¿no? Por eso en otros textos Dios nos dice: de día y de noche debemos meditar en sus mandamientos. ¿Ve? Entonces, en el día del reposo, cada día del reposo se tiene que leer la ley de Dios, los 10 mandamientos. Seguidamente, las sagradas escrituras de los profetas. ¿Ve? Y es un día de exhortación. Amablemente, con amor, entre la hermandad, tenemos que exhortarnos a seguir adelante, instruyéndonos, buscando entendimiento, sabiduría, e encaminarnos cada vez mejor en el camino de la vida que Dios nos ordena en sus santos mandamientos. Eso es lo que se tiene que hacer en los días de reposo. Ahora, la siguiente pregunta: ¿quiénes entrarán en este día de reposo sabático? ¿Quiénes son los que entran a este reposo? Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3. Porque los que hemos creído, entramos en el día de reposo. ¿Ve? Los que creemos en el mandamiento de Dios, en la enseñanza de Dios, entramos en el día de reposo. Ahora, ¿quiénes son los que no entran en el día de reposo? La Escritura también nos habla al respecto. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Entonces, amigos, desde estas enseñanzas de Dios vienen desde la antigüedad. Y en la actualidad hay muchos que creemos, aceptamos la ley de Dios, las enseñanzas de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras, y nos esforzamos a cumplir el día del reposo, los días sábados, ¿no? Pero los que no creen las enseñanzas de Dios, por eso dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hay muchos que no aceptan esta enseñanza, ¿no? En realidad esta enseñanza es bíblica. Ustedes lo pueden leer, los textos en sus respectivas Biblias en sus casas. Esta no es enseñanza de hombre, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver, aquí viene, ¿qué nos aconseja Dios? Dios nos aconseja algo en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 11. Miren lo que nos aconseja Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia. El consejo de Dios es: procuremos de entrar en el reposo sabático, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ve? De desobediencia a Dios, no a los hombres. En la actualidad, este mandamiento se ha cambiado. No se enseña mucho, casi no se enseña, no se escucha estas ordenanzas. Mas por el contrario, el hombre ha cambiado los tiempos, ha cambiado los días, las fechas y han tergiversado el mandamiento de Dios, haciéndose pasar muchas veces como profetas, muchas veces como representantes de Dios en la tierra. Han quitado el día del reposo y han establecido otros días de cultos, otros días, 1 hora, 2 horas, que lo consagran a hacer reuniones en diferentes lugares, desobedeciendo las sagradas escrituras, desobedeciendo la ley de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, cuando vino, en Mateo capítulo 5, verso 17 dice: yo no he venido a cambiar, a anular la ley, ni los profetas. Yo he venido a cumplir, nos dice. Siendo Hijo de Dios, Él nos dice que no vino a cambiar, no vino a anular la ley. ¿Ve? Y Pablo lo confirma en Romanos 3:31, dice: ¿deshacemos la ley por la fe? Pregunta. En ninguna manera, dice. Antes establecemos la ley. Entonces la ley de Dios queda establecida para todo aquel que quiere ser cristiano. ¿Ve? Y con la ley queda establecida también, como dice este consejo que nos da Dios en Hebreos 4, 9, 11, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues de entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese es el consejo de Dios, amigos, del Perú y del mundo, porque Dios quiere que todo hombre se allegue a Él, ¿no? Y consagre el día de reposo a Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre desobedece esta enseñanza, esta orden de Dios? Vamos a ver, libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 14. Dice la Escritura: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Es un día santo. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahí está, lo que Dios nos dice, ¿no? Así que guardaréis el día de reposo porque es un día santo para todos nosotros, ¿no? Porque cualquiera que hiciere obra en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo, nos dice Dios. También nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 32. Porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿A qué se refiere cuando nos dice el reposo de los ignorantes los matará? Quiere decir que ignorando las enseñanzas de Dios, ignorando el mandamiento que Dios da, que tenemos que reposar el día del sábado, hay muchos que reposan o hacen cultos o consagran a Dios otros días, ¿no? Otros días que no son para adorar a Dios, que no son días santificados, sino son días para trabajar. Entonces eso llama reposo de los ignorantes, ¿no? Los que hacen cultos en otros días que no son sábado. Por eso dice, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces de nada nos sirve desviarnos del consejo de Dios haciendo caso a hombres, a falsos maestros, a falsos representantes de Dios, ¿no? Lo que nos corresponde
como cristianos es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, que también reposaron los días sábados, cumplieron. Y en el Nuevo Testamento de Hebreos, acabamos de leer, nos dice: procuremos de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en ejemplo de desobediencia. Muchos dicen que el día del sábado se guardaba antes de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya no ordena guardar el reposo, pero vemos que esa información estaba equivocada. Por el contrario, el consejo de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, nos dice: procuren entrar en el día de reposo, no caigan en desobediencia. ¿Ve? Bien, ¿qué más nos dice? A ver, dice, libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14. Mira lo que nos dice Dios. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice Dios, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Se dan cuenta? Directamente dice Dios, la boca de Jehová, Dios lo ha hablado. ¿Ve? Entonces, aquí también nos da unos ciertos consejos. Dice, no, si tú retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, ¿ve? En mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando por tus caminos. ¿Qué quiere decir? Que no debes andar por donde tú quieres andar los días del sábado. No tienes que irte a pasear, no tienes que irte de compras, no tienes que irte a trabajar. No, por eso dice, guarda tu pie en mi día santo, ¿no? No andando por tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ¿no? O sea, a veces eso se refiere cuando nosotros nos ponemos a trabajar, buscar trabajo, buscar ganar dinero el día del sábado. Estamos buscando nuestra voluntad y estamos dejando de lado la voluntad de Dios, que nos aconseja que debemos reposar, ¿no? Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es más aún, dice, ¿no? En el día de reposo, ni siquiera hables tus propias palabras. No hables de tus negocios, no hables de otras cosas que no sean adecuadas en un día consagrado a Dios, ¿no? Entonces, en este día es importantísimo alimentarnos espiritualmente, alimentar nuestro alma, el espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón, tiene que estar bien alimentado. Al igual que como carne, como cuerpo que somos, comemos al día 3 veces al día. Incluso de repente hasta más veces al día hay personas que comemos, ¿no? ¿Para qué? Para estar fuertes. Porque sin comer 3 días, el cuerpo ya no tiene fuerza para trabajar. De la misma manera, Dios nos aconseja que en el día del reposo tenemos que alimentarnos del pan espiritual, ¿ve? Alimentarnos de las enseñanzas de Dios, adorar a Dios y también, como hemos leído, practicar el ayuno, ¿ve? Al practicar el ayuno se está fortaleciendo nuestro ser, nuestro alma, ¿no? Y eso lo pueden escuchar hablar a muchos doctores conocidos que hablan acerca del ayuno. Y si es consagrado a Dios el ayuno en día de reposo, mucho mejor, porque estamos recibiendo la santificación de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice Dios, ¿no? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa, ¿no? Es algo que Dios ha establecido. Si tú obedeces mis mandamientos, yo te voy a poner en alto, ¿no? Eso conlleva mucha bendición.
Eso conlleva tener la protección de Dios, ¿no? Entonces, como cristianos, como creyentes en Dios, nos corresponde no caer en ejemplo de desobediencia, ¿ve? Por eso nos dice también, libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. Día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá ciertamente. Aquí nos habla que si nosotros no respetamos el día del sábado como santo, vamos a estar condenados para muerte. ¿Ve? Entonces Dios no quiere que el hombre muera, por eso su consejo es claro para todos nosotros. El día del sábado no es como cualquier día. Hay que poner en claro eso. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, nos dice Dios: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí está. Y bendijo Dios el día séptimo. Es un día bendecido. Y lo santificó. ¿Se dan cuenta? Es un día bendecido y santificado. El día sábado. No hay otro día bendecido y santificado. No hay. Solamente Dios bendijo al día séptimo. Es un día en el cual el hombre recibe santificación, recibe salud, recibe bendición. Eso es lo que Dios nos ofrece. Como personas, como seres humanos que somos, a veces podemos preferir de repente trabajar en los días del sábado, ganar un dinero en los días del sábado, ¿no? Pero poniendo en claro las cosas, la bendición que viene de Dios vale más que cualquier dinero que nosotros podamos ganar, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: acumulen riquezas en el cielo, donde la polilla no come ni el óxido corroe, donde no hay ladrones que te puedan quitar, ¿ve? Y esa clase de riquezas podemos obtener en los días sábados, recibiendo la bendición y la santificación de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo tenemos que cumplir este mandato de Dios del día del reposo? ¿Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o no? A ver, ¿qué dice el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Es un pacto perpetuo, eterno, dice. No dice hasta cierto tiempo, ni 1000 ni 2000 años, sino pacto perpetuo. Y como último texto nos dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Ese es el mandato de nuestro Señor, de nuestro Dios, que tenemos que guardar la ley hasta las 1000 generaciones. Perpetuamente. Y así, amigos, la invitación de cumplir con el día de reposo consagrado a Dios viene de parte de Dios. Estás invitado a cumplir este día de reposo, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a ejemplo de los apóstoles y profetas. Esta es una orden de Dios. Usted puede corroborarlo en sus sagradas escrituras. Hasta aquí, amigos, hemos hablado acerca del día consagrado a Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.